¿Cómo les va? Bienvenidos en vivo y en directo, como es habitual, a través de la pantalla de Canal 10. Desde el año pasado, desde que comenzó el coronavirus, desde que sorprendió al mundo, desde que el planeta estaba en vilo, fundamentalmente porque era algo totalmente desconocido, y ahora ya con la vacuna, con planificaciones y con muy buenas noticias en cuanto a nuestro país, por la Sputnik Vida, como le han dado a llamar, a la producción local de vacuna rusa, que tiene que pasar por testeos de calidad, pero que es o abre también una perspectiva realmente positiva y alentadora para nuestro país en cuanto a la producción de vacunas. Vamos con los números del mundo rápidamente. Vamos con más de 143.960.000 confirmados, más de 82.537.000 recuperados y fallecidos. Lamentablemente se ha perforado la barrera de los 3 millones en 61.478 decesos. ¿Qué es lo que está pasando en Alemania? Vamos al viejo mundo, vamos a hablar de uno de los países europeos que también a prueba y error lleva adelante, sobre todo este año, con muchos más inconvenientes que el año pasado, porque Alemania había sido uno de los países que se diferenció de Italia, de España, que se fortaleció con algunas medidas, que sufrió impactos económicos, pero que parecía que había tenido controlada la situación. Bueno, esta mujer, la mujer fuerte de la política alemana, Angela Merkel, ya dispuso y tiene también apoyo en el Congreso para restricciones mucho más severas. La posibilidad de que le permitan al Ejecutivo de Alemania la decisión de un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Se habla esto por la ola de contagios que está viviendo con distintas cepas ese país y con medidas que son en muchos casos bastante restrictivas, las que se planifican por lo menos hasta el mes de junio. Eso es lo que está pasando en Alemania. También hay, por supuesto, expectativa con respecto a lo que puede ser, porque esto ya, como le digo, tiene media sanción en el Congreso y le daría la potestad al Ejecutivo, a Angela Merkel, de restricciones más severas, sobre todo en algunas ciudades con muchos inconvenientes. Este es el panorama. Ustedes ven prácticamente calles despobladas, mucha protección y también mucha firmeza desde lo que corresponde al ala política allí en ese país. Vamos a India, porque ha sido uno de los lugares emblemáticos desde que comenzó la pandemia, tal vez lejano, porque hemos hablado mucho de Europa y hemos hablado mucho de Estados Unidos, cuando ya se instaló, fue el epicentro el año pasado en América de la enfermedad. Bueno, India también vive por estos momentos, es el segundo país en cuanto a la cantidad de contagios, 300.000 positivos en las últimas 24 horas, pero además también debemos tener en cuenta que India tiene una población que supera los 1.350 millones de habitantes. Por eso también Brasil figura ahí después de Estados Unidos en cantidad de decesos y también de contagios en América, pero India con esta población lógicamente nos lleva a analizar desde otra perspectiva lo que es los contagios, lo que son los contagios cada 100.000 habitantes, porque es un país densamente poblado. Vamos rápidamente a Chile, volvemos, cruzamos el océano y nos ubicamos en el país vecino porque la oposición chilena, con este problema que Chile tiene con altos niveles de contagio, con más del 90%, 95% en algunos lugares de la capacidad de las camas de terapia intensiva, y con una vacuna que no había dado tantos resultados, porque se lo tomó en algún momento como un ejemplo, pero la vacuna que se utiliza allí, la vacuna china, que no es la misma que se coloca en Argentina, tenía por lo menos o brindaba menos inmunidad desde el punto de vista de lo que se esperaba por lo menos en los primeros meses. Bueno, el Congreso también ya aprobó el impuesto a la riqueza, el impuesto a las grandes fortunas para fortalecer un poco al Estado en cuanto a los recursos que son necesarios para llevar adelante todo este tema de la pandemia, los gastos, las preparaciones, los insumos, lo que fundamentalmente se necesita. Chile va detrás de lo que ya había hecho Argentina y de lo que algunos países europeos pusieron de manifiesto. Es justamente un gravamen para millonarios y para empresas que deberán confiar fundamentalmente en que lo que hoy necesitamos
es solidaridad. Y los que más tienen deben ayudar a los que menos tienen. Impuesto a las grandes fortunas también en Chile. Volvemos a nuestro país. Vamos con más de 25.000 positivos en la jornada de ayer. Recuerdan que casi llegamos a los 30.000 antes de ayer. 2.769.552 confirmados, recuperados 2.424.675 y fallecidos 60.083. Estos son los números de nuestro país, el número de vacunas. Ustedes saben que ayer comenzó la segunda dosis para mayores de 70 también en Tucumán, aquellos que tenían para los primeros días de abril esa posibilidad y que había sido pospuesta. Las aplicaciones en el país superan los 6.642.000. Primera dosis se colocó a 5.802.919 personas, segunda dosis a 839.736. Esto es el plan de vacunación que ya se fortalece con más distribución en estos días porque han llegado más vacunas y están yendo justamente en cuanto a la logística a todos los distritos. El virus no descansa, sigamos cuidándonos. Hay que lavarse las manos con frecuencia, por más que no salgamos de casa. Gente que es obsesiva, no tiene el barbijo, lo usa por debajo de la nariz y está mal. Mantener la distancia física, esto también forma parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Debemos hacernos respetar y debemos hacer que los demás respeten por un tema de salud pública lo que son las normativas. Últimas 24 horas. En nuestra provincia, 695 casos confirmados, 97.215 desde que comenzó la pandemia, recuperados 85.695. Permanecen activos 9.077 y la cantidad de fallecidos 1.689, lamentablemente es el número de decesos. Bueno, vamos a hablar, como es habitual, como tenemos su visita a veces y a veces utilizamos la tecnología, con el diputado nacional Pablo Yedlin. Él es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y como siempre nos acompaña para ilustrarnos con estos temas. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Marcelo, ¿cómo están ustedes? El gusto de estar conectados de vuelta a través de la tecnología, como bien decías vos. Hoy la verdad es que, como vos decís, estamos viviendo un momento muy crítico en el tema de la pandemia, que nos viene ocupando ya, y a vos mucho antes que a nosotros, desde ya más de un año. Estamos viviendo la segunda ola acá en el país, una segunda ola que ha sido muy grave también en todo el mundo. Vamos a poner algunas imágenes. En esta primera imagen que les vamos a mostrar ahora estamos viendo un poco los números que vos mostraste. Básicamente la pandemia, la OMS define una pandemia cuando tenés una epidemia que afecta a más de un continente, a más de una región. Para la OMS, entonces esto muy tempranamente se transformó en pandemia cuando Asia y Europa se contaminaron y tuvieron transmisión comunitaria en ambos lugares. La cantidad de casos recuperados y fallecidos lamentablemente ya los mostraste, pero lo que siempre quiero, y me parece importante porque por ahí la gente termina olvidando y solamente ve lo que pasa en la Argentina, es que estamos inmersos en una problemática mundial y de los 60.000 muertos casi que tenemos en la Argentina, bueno, hay 3 millones en el mundo, ¿no? En la próxima diapositiva queríamos dar cuáles son las 3 estrategias que pueden servir para mejorar o de alguna manera mitigar el dolor y la muerte que genera esta enfermedad, ¿no? Y miren, la primera que aparece son las restricciones. El cierre de escuelas, el cierre de transporte público, el cierre o la limitación de los horarios de comercio, son una lamentable necesidad para controlar. No hay ningún país del mundo, aún los más exitosos en las otras estrategias, como las vacunas y el testeo, que han podido de alguna manera lograr contener la enfermedad sin restricciones. Le ha pasado, por ejemplo, a Israel, que hoy tiene casi el 90% de su población objetivo vacunada y que ha bajado muchísimo los casos, lo ha logrado con la mezcla de cosas. Digo porque ustedes vieron toda la discusión en AMBA del cierre de escuelas, que sí, que la reta no quiere, que el presidente... Nosotros acá la evidencia que hay es que para lograr detener o disminuir la curva no alcanza con las vacunas y los testeos. Hace falta restricciones. Y las restricciones siempre son antipáticas y las restricciones siempre nadie las quiere tomar
pero bueno, lo que es importante que aprendimos en la Argentina es que no la tomemos todas las provincias juntas y no lo hagamos para siempre, sino lo hagamos en forma corta. En la próxima diapositiva vemos la segunda estrategia fundamental que tiene que ver con las vacunas. En las vacunas ustedes ven cómo en el mundo, en el concierto del mundo, a pesar de las críticas que permanentemente se escuchan, la Argentina, fíjense, tiene un color no tan clarito a colores más oscuros, mayor cantidad de vacunas administradas. La Argentina viene con su plan de vacunación, ya más de 8 millones de vacunas han llegado a la Argentina. Ustedes saben que en la Argentina son 15 millones las personas que requieren estar vacunadas como primera instancia, o sea que la mitad de esas vacunas, por lo menos para la primera dosis, ya están. Tucumán está avanzando, como dijiste vos, en la segunda dosis de mayores de 70. Es muy bueno, no vamos tan mal, las vacunas están llegando y hay que seguir vacunando a los grupos de riesgo. Y la tercera estrategia tiene que ver con el testeo. En el testeo también se ha dicho muchísimo, fíjense que ahí está la Argentina marcada con una estrellita. Van a ver ustedes que estamos realmente no muy bien en cuanto a testeos, aunque tampoco estamos tan lejos y entendemos que hay como poneme la próxima, por favor. Esta es la de vacunas, poneme la próxima. Ahí está. Ahí ven la estrellita ustedes, ven un poquito dónde está la Argentina. Hay que testear más. La Argentina tiene un poco de subregistro. Ustedes saben que para los test rápidos no se están registrando, por lo menos los que dan negativo, es un error. Esto hay que mejorarlo. De todas maneras, estas son, y repetimos, las tres estrategias. Restricciones a la actividad, vacunas y testeo. No hay otro invento por ahora y es lo que tenemos que hacer. Y por último, esto que están viendo acá es la tasa de letalidad. O sea, ¿cómo nos medimos? ¿Qué tan bien o mal nos está yendo? Podemos usar la mortalidad, que es la cantidad de muertos por esta enfermedad por millón de habitantes, o podemos usar esto, que es la letalidad, que es la cantidad de muertos por enfermos, y que habla un poco de la respuesta que el sistema sanitario da a nuestros enfermos. Y fíjense que Argentina tiene un color bastante homogéneo con respecto al mundo, marcándonos una letalidad cercana al 2%, y quiero decir y destacar que Tucumán dentro de eso está entre las provincias promedio del país y muy lejos de la que peor llevan esta letalidad. Así que bueno, estos son, Marcelo, un poco los temas que quería tratar hoy con ustedes. Muchísimas gracias por ilustrarnos por esto que ha sido, por supuesto, el camino de todas las naciones para tratar de conseguir la vacuna, la inmunidad. Sabemos que falta, pero por lo menos ya la esperanza ha llegado y si se da lo que decíamos del Sputnik Vida, como algunos le han denominado, creo que estaremos ya para el segundo semestre con otra mirada y además con otras posibilidades, ¿no? Sí, sobre todo entender, Marcelo, que esta enfermedad posiblemente ha venido a quedarse y que esto vamos a necesitar vacunarnos todos los años. Y estratégicamente, más allá si Richmond podrá o no brindarnos vacunas para este momento pandémico, posiblemente no. Pero digamos, lo importante me parece es que vamos a tener la capacidad tecnológica de 2 vacunas que ya hacen en la Argentina, AstraZeneca y también Sputnik. Y eso nos posiciona en el mundo, quizá no para el inmediato, pero sí para el futuro, en una situación muy privilegiada. Bien. Gran mérito de nuestros científicos y de nuestra capacidad tecnológica. Hasta la próxima semana, Pablo, gracias. Chao, Marcelo, gracias a ustedes. El diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sobre lo que está ocurriendo con la vacuna. Si ustedes veían con los mapas en el mundo de cómo se sigue la pandemia. COVID-19, segunda ola. Si sos contacto estrecho, aislate. Si tenés síntomas, realizate un testeo para descartar la enfermedad. Hoy más que nunca necesitamos de nuestra responsabilidad para no concurrir a fiestas, a reuniones sociales que permanecen en el top de los contagios. Más del 80% se generan en esos lugares. Así que en este momento, más que nunca, cuidemos a médicos y enfermeras con nuestra responsabilidad. Esto fue todo. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.